Bien, hasta ahora presentamos Salud y Bienestar en Onda Digital Televisión y le damos el pase a Jessica Álvarez para la conducción. Adelante, Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Onda Digital. Bien, ahora sí, estamos ya con Jessica. Adelante, Jessica, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Joey, gracias. Buenas tardes a todas las personas que en estos momentos nos están sintonizando a través de Onda Digital, a través de City TV, en su canal de cables que está en diferentes sectores de Lima y también en el interior del país, Cable Mix y también el canal Andino, 13 de Paso. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la educación. Eh, no nos termina de quedar muy bien o muy claro lo que fue el año pasado y tampoco vamos a ver qué va a pasar en este año 2021, ¿no? Ya se hablan de vacunas, se hablan de diferentes avances que hay, pero sin embargo de la educación no tenemos como que muy claro todo. Para eso tengo un invitado, es el doctor Guillermo Molinari. Él ha sido ex viceministro de Educación, con el que vamos a poder conversar sobre estos temas. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Guillermo? ¿Cómo estás, Eh, Jessica? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Igualmente, y veo que también estoy con mi otro invitado, que es el psicólogo Yulín Osorio. Hola Yulín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Yulín, hoy día nos Buenas toca tardes, hablar Sam. totalmente de la educación. Doctor Molinari, cuénteme, ¿cómo podría decirme sobre cómo cerramos la educación en el año 2021? 2020, perdón. 2020. Bueno, yo no sé si es que le estamos cerrando o va a terminar siendo una continuidad, ¿no es cierto? 2020 y 2021. Porque lógicamente no ha sido un año que nos haya deparado una continuidad en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, en los acompañamientos a los mismos, en los mismos procesos de retroalimentación que han tenido que hacer los maestros con muchos esfuerzos, con mucho compromiso, pero que lamentablemente se han tenido una serie de restricciones para lograr eso. Sumado eso al tema de que los maestros no fueron formados en toda esta tecnología y que luego los programas mismos de formación y capacitación continua no han ayudado mucho en implementarlos y poder continuar con ello. Adicionalmente, todo el tema socioemocional, ¿no es cierto?, que ha arrastrado toda esta pandemia y que lógicamente tiene impactos importantísimos en los procesos de aprendizaje. Todo aquello que afecta el aspecto emocional afectará el aspecto de aprendizaje de un estudiante. Seguramente acá el Definitivamente. colega psicólogo también lo va a reafirmar, ¿no? Porque precisamente ahí es donde se golpea más. Pero tenemos que partir desde la situación socioemocional de los maestros, ¿no? Si un maestro no está preparado, no está acompañado, no ha sido formado en estas lides de cómo va a poder aportar en los aspectos de desarrollo socioemocional, sino que fundamentalmente su formación ha sido pedagogista, didáctica, ¿no? Entonces ahí ya tenemos algunas restricciones que tenemos que comenzar ya, ya es momento de que el mismo sector imprima toda una política que ayude a poder también capacitar a los maestros en estas lides, porque lo que se viene también es de mucha incertidumbre. Se habla de mucho de vacuna, pero la vacuna que va a venir para determinados sectores específicos de primera línea, y ahí no están los maestros. Discúlpenme, pero ahí no están los No, maestros. pues, Están los médicos, están los policías, está todo el enfermeras, mundo, ¿no es cierto?, militares. que son necesarios de primera línea, que es lógico, como en todos los países, pero no están los maestros. Y además no hay vacunas para niños ni para No hay para jóvenes. niños, ¿Ya? claro, No, ni para ahí jóvenes ya tampoco. se la dejo. Entonces tenemos que mirar y pensar en unas nuevas estrategias o en estrategias que otros países han ido implementando y que nosotros podríamos echar mano. Si es que realmente queremos que se pueda continuar y dar una formación, una educación que le permita a los chicos ir complementando sus competencias, sus capacidades, sus aprendizajes, ¿no? Yo creo que ese es un análisis muy objetivo de lo que nos está deparando el 2020 y 2021.
Sí, bueno, definitivamente me llamó mucho la atención y me hizo pensar y creo que estoy completamente de acuerdo. Es como que no se va a sentir el quiebre del año, ¿no? Como que va a pasar sin una manera muy marcada, sobre todo en los chicos que tanto han sido golpeados en la parte emocional, que como bien dice, inmediatamente se refleja en la parte cognitiva. Yulín, la parte emocional ha sido fatal, ¿no? Fuera de lo que es cómo se ha implementado la educación. Los padres tampoco estaban preparados, o sea, ni los profesores, ni los papás, ni los hijos. O sea, realmente todos han puesto lo mejor de sí. Pero este año no solamente el problema ha sido lo de que la educación no estaba preparada para hacerse virtual, sino tantos niños pues que han padecido pérdidas emocionalmente inestables porque los papás han perdido el trabajo. La tensión de estar, muchas familias se han deteriorado, sabemos ya de muchas separaciones post pandemia, ¿no? O Claro. por la pandemia. Eso también se ha reflejado en la desidia de los niños, ¿no? A veces en lo que son los estudios. Bueno, en realidad el tema educativo no se hizo, digamos, de una forma correcta desde un inicio, ¿no? Por un lado, los colegios particulares tuvieron la oportunidad de realizar sus tareas, digamos, las clases, vía alguna plataforma virtual. Los colegios estatales, las plataformas virtuales las usaban solamente una vez por semana o cada 15 días, y de ahí era pues los programas por televisión, que no siempre eran en los mismos horarios, ¿no? Porque había papás que incluso me comentaban a mí que a veces se cancelaban esos programas por los anuncios presidenciales o por alguna noticia, ¿no? Entonces no se realizaba de una forma correcta, ¿no? Actualmente he visto que muchos colegios nacionales están enviando, digamos, información hacia los papás para que Por puedan, WhatsApp. sí, para que puedan, digamos así, ¿no? Regularizar el proceso académico. Pero todo esto que estoy mencionando es un estrés, ¿no? Es una desorganización familiar, ¿no? Causa un conflicto de, si por ejemplo el papá tiene que salir, si la mamá tenía que hacer algunos trabajos, si tenía que enviar algún tema en ese momento y se cruzó con la clase, si no existe, digamos, las computadoras en casa, si no tienen tabletas, si hay un solo teléfono, o sea, todo eso causa ansiedad, digamos, ¿no? Los chicos entran a veces renegando, con estrés, a veces no ingresan, a veces entran a media clase, no captan poco, no captan nada, les llega la tarea y la tarea a las veces las hacen en ese momento como pueden, para enviar es otro problema también, porque a veces no carga, ha habido muchas fallas con la internet también, y en realidad todo eso causa los temas emotivos y actitudinales, ¿no? Porque los chicos empiezan a renegar, a frustrarse, a mostrarse intolerantes, los papás también empiezan a revertir todo eso en reacciones, digamos, poco correctas, digamos, pero también son entendibles, ¿no? Porque, pues, es el modo, ¿no? Como tú bien dices, se ha podido hacer de esa forma, ¿no? Se ha intentado Claro, hacer. porque aquí mi pregunta, a ver, doctor Molinari, si me puede ayudar. De verdad, yo considero, sí, existieron errores. Para mí, el peor error que existió fue que nos dieran fechas, como nos están volviendo a dar fechas, tentativas, ¿no? Para mí ese ha sido el primer error, el fundamental error. Los demás ya eran sobre la marcha los errores. Pero realmente nadie estaba preparado. Entonces, sí ha habido una intención por todos lados de tratar de sacar adelante, de tratar de que los chicos no pierdan el año. O sea, la intención existió, ¿no? Los chicos al final yo creo que sí aprendieron, no como se debe, pero sí aprendieron. ¿Había para usted, doctor Molinari, la posibilidad de ante una circunstancia tan, a nadie se le iba a ocurrir en una pandemia, ¿no? Es algo que nadie estaba preparado para una situación así, hasta para terremotos estamos preparados. Entonces, realmente existía la forma de poder habernos organizado mucho mejor en menor tiempo. Interesante tu pregunta, porque entendiendo lo que viene diciendo el colega, eh,
es importante entender que nos enfrentábamos a entornos educativos diferentes, diversos, tan diversos como es nuestro país, ¿no es cierto? Y entonces debimos tener la paciencia suficiente, la capacidad de organización que nos permitiera a nosotros primero priorizar los contenidos, cosa que no se hizo, ¿no? Nadie se sentó, aun cuando muchos decíamos, un momentito, prioricemos el currículum, que es lo que se va a enseñar este año, porque así como está no se puede seguir con ese currículum y no se puede pretender hacer clases a través de situación remota, virtual, a distancia, con el mismo currículum, es absurdo. Y ni siquiera en este momento nos estamos sentando a priorizar lo que va a venir el próximo año, que a partir de la experiencia deberíamos hacerlo. Primera situación, priorización del currículum, priorización de lo que vamos a intentar trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Para lograr ese desarrollo. Tampoco no es que no hayan aprendido, como tú lo dices, Jessica, es correcto. Porque los chicos, aún en sus circunstancias donde han estado, han tenido otros aprendizajes, pero tampoco el sistema estuvo preparado para establecer protocolos para ver esos aprendizajes. Aprendizajes diversos, porque el chico que estaba en el campo se iba con el padre y se iba al campo o a pastear o a aprender agricultura y seguramente aprendió mucho de la situación agrícola, ¿no? Que podría enseñarle hasta un ingeniero, pero no teníamos los protocolos para saber cómo estaba aprendiendo. O sea, ese es el gran cambio que tenemos y la gran transformación que necesitamos de la educación. Necesitamos entender los diversos entornos donde se mueven nuestros estudiantes, las realidades concretas donde se mueven y comenzar a pensar en una descentralización del currículo. Tenemos que atender de acuerdo a la diversidad que tenemos en el país, de acuerdo a las necesidades que tenemos en el país, en todos los niveles y en todas las etapas del desarrollo humano, ¿no? Yo ahora estoy preparando una presentación para los jóvenes en La Libertad, de los jóvenes entre 14 y 29 años, ¿sí? Y la pregunta es, ¿hay más desempleo? Sí, mucho más desempleo de los jóvenes de lo que había antes. ¿Están preparados? ¿Se ha previsto la culminación de sus procesos educativos? Lo que muchos hablamos, las trayectorias educativas. ¿Tenemos claro cómo van a terminar la secundaria? ¿O solo necesitamos que terminen quinto y secundaria y después no mirar más allá? Porque muchos piensan que pensar en la educación básica es que termine en quinto y secundaria. No, señores. ¿Con qué sale preparado para la vida el estudiante? Acceder a educación superior, superior universitaria, técnica, o una opción ocupacional, o cómo insertarse en el mundo laboral. Es eso lo que tenemos que mirar. Y el estudiante universitario, muchos más ahora tenemos ninis, que ni trabajan ni estudian, ¿no es cierto? Tan igual como muchos que han perdido su trabajo. Y eso estresa a la familia, estresa no solo al estudiante. ¿Cuántos maestros han perdido su trabajo de la actividad privada? ¿Se han preguntado? Una cantidad enorme. Pero nadie está asumiendo ese compromiso y ese reto como país, ¿me entienden? Entonces, comparto con el colega de que no estábamos preparados, pero la experiencia tiene que enseñarnos, pues no podemos repetir ni patear la misma piedra en el camino. Tenemos que aprender, ¿no es cierto? Y entonces, prioridades. Prioricemos un currículum. Veamos cuáles son las necesidades urgentes de capacitación de nuestros maestros, ver cómo inyectamos o cómo ayudamos también a la escuela privada, porque no solo se trata de la escuela pública, porque la escuela pública no está en capacidad de recibir todos los alumnos que después vamos a tener que trasladar de la escuela privada. No ha estado antes, menos está ahora, ¿no? ¿Cuántos maestros ya no van a acercarse porque finalmente fallecieron, ya no van a estar con sus alumnos? ¿Alguien ha visto el número? Sí, claro. ¿Sí? Es enorme. Entonces, miremos todos esos elementos. Segundo elemento, preparemos a los maestros, pero también preparemos a las familias. Están hablándose ya de una segunda ola. Punto. ¿No? Ese es un Preparemos buen a la familia. Ay, casi se cayó, perdón. No, sí, se me cayó del trípode. Ya. Mi pregunta, tengo una pregunta que, a ver, no sé qué opinan. A ver, Julín, ¿no sentiste de pronto que salían las personas del gobierno a hablarnos sobre muchas promesas y no nos ubicaron en la situación? O sea, no hubo alguien que representara de pronto el Ministerio de Educación o donde nos digan, bueno, el Internet va a fallar, ¿no? Hay una sobrecarga y no hay capacidad. En otras zonas no va a llegar, no van a tener capacidad porque si no la tenían antes, pues más difícil tenerla ahora, ¿no?
Entonces, eso no faltó de pronto en el gobierno que alguien nos dijera, papás, esto va a ser difícil, ¿no? Va a haber, como dice el doctor Molinari, otro tipo de aprendizaje. ¿No sientes que pudo faltarnos eso? Claro, claro, son temas de previsión en realidad, ¿no? O sea, a lo largo de esta pandemia hemos visto que muchas estrategias lanzadas por el Estado era, disculpando el término, pero era como buscar en Google, ¿no? Como buscar en Google ¿qué hago con los niños en la casa? Ah, ya, me pongo a plantar plantitas, ya listo, eso, y lo expongo, digamos, hacia la sociedad. O sea, no ha habido un estudio, digamos, ¿no? Un conocimiento real, mi población, ¿no? Porque, digamos así, ¿no? Un profesor se sienta delante de sus alumnos y conoce cada realidad de cada uno de ellos, ¿no? Sabe lo que cada uno de ellos está haciendo, pasa en su casa, no se interesa por eso, para saber cómo llegar, para tener un mejor aprendizaje cada uno, ¿no? ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo se ha hecho acá? O sea, este tema del internet, del que se caía la red, no llegaba a algunos lugares, o sea, es el conocimiento, o sea, voy a hacer una educación virtual. Ok, mi país tiene 24 departamentos, necesito poner esto en tales regiones, en tales lugares, en tales localidades, estas falencias tienen allá, estas oportunidades tienen acá, ¿no? Todo un sistema, digamos, macro, que en realidad tiene que ver básicamente con el conocimiento de la población. No se trata de simplemente decir, muchas cosas que han hecho el Estado realmente han sido por presión social, nada más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchos papás ahora quieren regresar a sus hijos al colegio, y en realidad los quieren regresar al colegio básicamente porque pues ya no lo soportan en casa, ¿no? ¿Y qué hacen? Presionan al Estado para que de una vez se hagan las cosas como sea, ¿no? Y ya crearon este sistema semipresencial, o sea, no es algo adecuado, digamos, que vaya 3 días y con 2 días en casa, con eso ya está, o sea, se va a adecuar las cosas, va a estar mejor. No, o vas o no vas, ¿no? Porque vas un día o vas 2 días, los niños igual se van a querer abrazar, jugar y hacer todo. Miren, ojo, que se ha perdido, y esto es algo que hemos hablado bastante, Jessica, el recreo, ¿no? El recreo como función de socialización se ha perdido, no está, ¿no? Creer que si las clases virtuales me duran 1 hora y tengo un receso de media hora, es mi recreo, es falso, porque en esa media hora yo cierro la computadora y me pongo a jugar, me pongo a hacer cualquier otra cosa, espero mi clase y sigo, digamos, ¿no? Parametrado, ¿no? Abstraído, digamos, en el sistema, y en realidad no tengo la función social. Eso es algo que se ha perdido. Se dijo desde un inicio, yo lo escuché del propio Estado, que una temática iba a ser que los chicos iban a tener sus clases, los papás iban a tener mayor comunicación con los profesores. No los hubo, ni en nivel nacional, ni en nivel particular, no lo hubo como tal, ya, los papás estaban separados de los profesores, ¿ya? Y cuando se comunicaban era únicamente para la tarea o para recoger las asignaturas que habían hecho. Entonces era muy desorganizado las cosas, ¿no? Y ahora tienen que prever, tienen 2 meses, digamos así, para prever las cosas que pudieran pasar, porque en realidad, digamos, se trata de muchas personas en el Ejecutivo como para pensar, necesitamos ver qué poder hacer, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si hago esto? Ya, tengo este plan, ok, pongo este plan, pero ¿qué puede pasar? Justo, Yulín, con eso le quería preguntar al doctor Molinari, ¿y qué pasó con las computadoras, las laptops, las tablets que se iban a entregar, verdad? Sí, ¿sabe si se entregan por fin este año? O sea, se entregarán durante el año, querida Jessica. Lamentablemente, cada día nos enfrentamos a nuevas frustraciones y enfrentamos a la población a nuevas frustraciones, ¿no? Todo no comienza desde ahora, comienza desde mucho antes. Yo he hecho algunas declaraciones que esto comienza hasta con la compra de tablet del señor Saavedra, ¿no es cierto? El gran problema que se encontró ahí, que ocasionó que precisamente lo censuraran y tuviera que dejar el cargo de ministro. Pero luego ha continuado con el señor
Benavides, ¿no? O sea, que nos prometió y nos dijo que a partir de septiembre se iban a entregar y se combinaba de entregar el millón de tablets en diciembre. Cuestión que nunca ocurrió, porque la primera convocatoria se cayó, ¿de acuerdo? Inmediatamente hicieron una segunda convocatoria en el mes de julio, ¿no? Para poder recabar, cuestión que se concluyó dándole a 2 empresas que hasta el momento han presentado sendas postergaciones para entrega de las tablets y de los componentes. Pero más aún, las que han sido entregadas están siendo devueltas por los pobladores en las zonas donde se entregaron porque no hay acceso o porque se descubre que las tablets que se han entregado y que se dijeron que iban a tener los contenidos tampoco los tienen, y menos tener acceso, o los componentes o los aspectos que tenían que ver con la conectividad han durado más que 2 días o 3 días. Esa es la realidad. Nadie se está hablando de eso. Y eso implica aproximadamente un presupuesto de más de 530 millones de soles. Pero peor aún, se dijo de que las tablets iban a ser entregadas en los lugares, ¿no es cierto? Porque eso se dijo. Claro. Sin embargo, el señor Cuenca nos dice últimamente que bueno que se han retrasado porque estamos en pleno proceso de ver la licitación para la distribución de los materiales. Me pregunto, ¿y entonces qué fue lo que le entregaron en un decreto supremo a fines del mes de diciembre al Ministerio de Defensa, trasladándole más de 630.000 soles por distribución de tablets en diferentes regiones? O sea, se le pagó el servicio al Ministerio de Defensa. Era el Ministerio de Defensa el encargado de hacer la distribución. O sea, todas esas cosas nos causan sinsabores y le causa desesperanza a la gente. Y yo creo que, o sea, el Ejecutivo no es capaz de sentarse y tomar las cosas como lo dice Yulín. O sea, sentémonos, analicemos bien y pensemos qué es lo que tenemos que hacer. No es tan difícil. Manejar la política en la ejecución de los presupuestos, en la ejecución de las acciones que hay que hacer en beneficio de nuestros niños, nuestros jóvenes, no es tan difícil, señores. Solo hay que ser honesto, solo hay que ser transparente, solo hay que tener decisión y quererlo hacer y estar comprometido con el país. Eso es lo que hay que hacer. Sí, no, definitivamente. Bueno, era un poco, y sigo pensando que es un poco, no sé, cándido pensar de que iban a llegar las tabletas hasta el último rincón del país cuando no llega la medicina ni la comida hasta el último rincón del país, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que sí se ofreció, sí se prometió, encima me está contando de que ya han pagado por el servicio de distribución, o sea, como que hay varias cosas que no caminaron mal, no solamente fueron falsas promesas, ¿no? A ver, Jessica, últimamente hay un informe de Contraloría. ¿Y sabes lo que dice el informe de Contraloría? De lo que ha ido levantando en diversas zonas donde se han entregado las tablets. Se repite, ¿no es cierto?, frases muy frecuentes. No se accede a los aplicativos, no se tienen instalados el aplicativo, no se utiliza la tablet. Los padres dicen que ya no tienen servicio del internet, que solo les duró 2 o 3 días, o que las tablets no abren o no funcionan, porque simplemente no se entregan los componentes. Esa es la realidad del país. Pero todo el mundo guarda silencio, ¿no? Un silencio cómplice. Yulín, y justo con lo que nos está diciendo el doctor Molinari, eso, este tipo de noticias, estas falsas promesas que nos dan estas autoridades, no estas, perdón, sino en general las últimas autoridades, y se entiende también si han tenido buena voluntad y quedó en buena voluntad, ¿no? Pero eso también existe y nos da una reacción conductual, porque obviamente el papá se siente frustrado, el niño también está frustrado, en la casa todos están frustrados, imagínate. Entonces, ¿cómo no ver también un ambiente de ansiedad, de angustia y hasta de violencia? Si son nuestras autoridades donde deberíamos respaldarnos. Bien, uno de los puntos que quería mencionar antes era lo de las tablets, digamos, ¿no? El manejo. De repente pudo haber pasado que se entregaron, no funcionaron como dice, pero es que también no se capacitó a los papás.
ni a los propios chicos para el uso. O sea, utilizar una tablet, digamos, si bien a veces decimos, mira, nuestros hijos de 4, de 5, de 6, de 7 años, mira cómo lo usan, mira cómo descargan, mira qué bonito lo hacen, pero también pueden malograrlo, ¿no? Y pueden cometer fallas por eso. Entonces, eso también faltó, digamos, ¿no? En el tema actitudinal propiamente, sí, es verdad lo que dices, ¿no? Como dije al inicio, muchos papás en este tema del estrés académico, de los chicos, de no querer entrar, apagar la cámara, poner excusas al profesor, apagar el micrófono, digamos, no querer cumplir las cosas, ¿no? O sea, realmente causa mucha frustración hacia ellos, el saber muchos chicos que tienen el control de la situación, ¿no? Porque no es como, no me gusta esta clase y bueno, me levanto, agarro un papel y se lo lanzo a mi compañero, pues, ¿no? O molesto a alguien, ¿no? Acá no, acá es fácil, ¿no? No me gusta esta clase y le pongo finalizar, me voy, chao. ¿No? O sea, es irrumpir contra todo, es una falta de respeto hacia el maestro, hacia el profesor, que después va una notificación hacia el padre, ¿no? Señor, su hijo, su hija se ha retirado de clase, ¿no? Y el papá, ¿por qué te has ido? Ya ves, que mira que la clase, que tienes que estar ahí, ¿no? Y el hijo, pero es que no me gusta, yo no quiero estar ahí, yo no puedo estar haciendo esto, ¿no? Y es todo un conflicto, ¿no? Todas esas cosas, digamos, por eso digo, tiene que preverse, es conocer a la población, conocer al peruano, básicamente, ¿no? O sea, conocernos cómo reaccionamos nosotros, cuánto es el nivel de impulso que tiene un peruano, cuánto es un nivel de ansiedad que existe, ¿no? No es revisar, digamos, googlean nada más, si no, o sea, cuánto en los estudios, digamos, hay tantos digamos, investigaciones de estudiantes de psicología que hacen, por ejemplo, niveles de agresividad en un colegio de Miraflores, de niveles de agresividad de un colegio de San Juan de Miraflores, niveles de agresividad de un colegio de Comas. Lo hacen. O sea, es únicamente intentar buscar y saber, o sea, cuáles son los niveles, ¿no?, en salud mental que tiene mi población para yo ejecutar un plan con ellos. No puedo hacer un plan simplemente porque yo creo que puede resultar. Porque vuelvo al mismo ejemplo, sería como el maestro o la profesora delante de sus alumnos que, yo vengo con mi regla, estas son mis reglas, ¿ya? Pero como yo sé que hay un niño, por ejemplo, que no ve bien, ¿no? Yo sé que hay un niño, por ejemplo, que sus padres fallecieron, yo sé que hay una niña, por ejemplo, que ha sido maltratada, hay una niña ahí que, por ejemplo, su padre se fue con otra familia, ¿no? Y entonces establezco unas normas porque yo quiero sin conocer cómo son ellos. O sea, yo tengo que establecer unas pautas de acuerdo a lo que tengo, a cómo está conformado mi grupo. Y eso es lo que falta en realidad. Es lo que falta de parte de nuestro gobierno, ¿no? Entender cómo son y qué es lo que tiene que plantearse para nosotros. No todos somos iguales. Es que este año tampoco se va a plantear eso. O sea, eso ya como que probablemente. Es un error de toda la vida, lo tengo claro, eso es algo que se tiene que implementar. Pero todavía, como estamos sobre la pandemia, o sea, el que puedan organizar un salón conociendo a sus alumnos, primero tienen que conocer bien su plataforma y ver de qué manera presentarlo. Doctor Molinari, yo le cuento algo que me pareció descabellado, a ver qué opina usted. En mi casa yo tengo una persona que me apoya en la casa, que me ayuda, y ella vive en mi casa con su hijo, que estudia en el Colegio Presidente. O sea, como comprenderá, es un estudiante pues estrella, ¿no? Porque para que entren los chicos a ese colegio pues es una depuración bastante fuerte. Obviamente como no hay el internado, él está en mi casa. Entonces resulta que en ese colegio sí les han estado entregando el laptop a... Su conexión, creo que. Sí, ahí tenemos problemas Sí. con la conexión. Le dijeron, perdón,
Ay, y entonces hablaron con mi empleada y le dijeron, ¿a qué dirección se lo mando? Y dio Ujú, mi dirección, que vivo en Miraflores. Y ujú. le contestaron, ah, no, usted vive en Miraflores, no necesita el laptop. Y la señora, mi empleada le dice, pero no, yo trabajo en Miraflores, yo estoy en una casa, trabajo acá, y nunca le dieron la laptop. Hasta el día de hoy, Ujú. bueno, el niño, este muchacho puede estudiar, pero no por la laptop que le corresponde. O sea, imagínense ese criterio. ¿Qué opina de Ujú. eso? Bueno, no me asombra de que en el sector haya personas que tomen con su propio criterio, no con el criterio de lo que se establece y en las características con las que se seleccionan los chicos que van a los colegios del nivel como el nivel de presidente, ¿no? Eh, Lamentablemente, pues, esos tipos de funcionarios son los que a veces siguen golpeando el sistema, ¿no? Y que son contratados por encima de los 10.000, 15.000 o 18.000 soles para que tomen esas decisiones. Y que finalmente no han pasado ni tienen ninguna trayectoria en el sector. Entonces, innegablemente también encontramos que al final no resulta pues estos procesos. Es como, como lo que tú me preguntas ahora, ¿no? La directora general de calidad de la gestión indica que el retorno a la presencialidad será voluntario. ¿Cómo voluntario? ¿Cómo si soy voluntario? O sea, yo voy a decidir que mi hijo regrese sabiendo que no hay vacunas para los profesores, sabiendo que los temas de bioseguridad en la escuela no están establecidos, que ni siquiera los protocolos se han implementado. O sea, yo voy a tomar la decisión de que mi niño retorne. O Ese sea, es un punto sí, importantísimo. Voy un ratito a un comercial ¿cómo no? eh, y Ok, regresamos para poder hablar de este tema. claro que sí. Bien, seguimos en salud y bienestar. Adelante, Jessica. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de City TV, de Onda Digital, de Cable Mix y también de Canal Andino. Estamos
Yulín Osorio, que es psicólogo clínico, y el doctor Guillermo Molinari, que ha sido... Y antes, de hecho, voy a hacerle una pregunta. Usted, bueno, le gusta un poco la política porque ha estado como... Es un ex viceministro, ¿no? ¿Le gustaría postular nuevamente? ¿Le gustaría postular, integrar un gabinete? ¿Ha pensado en algo de eso? Bueno, personalmente no voy a presentarme en esta oportunidad. Sí, vengo colaborando con muchos colegas que se están presentando. Pienso asumir una posición mucho en la política, mucho más técnica y profesional, de poder aportar al país todo lo que requiere. Si en algún momento somos convocados para poder aportar y diseñar políticas y ejecutarlas, no solo diseñarlas, sino también ejecutarlas y lograr resultados, ahí estaremos presentes, porque lo que requiere el país es la entrega de todos los profesionales que tenemos a bien creer que nuestro país puede crecer, puede desarrollar, y la educación es un eje fundamental para el desarrollo y crecimiento de cualquier país. Yo he tenido la suerte de poder compartir en otras experiencias y en otras naciones, mirar cómo se desarrolla la educación, y nosotros no tenemos nada que envidiar para poder tener los recursos y las posibilidades de hacerlo. El tema está en las decisiones que tomemos y asumamos, y ahí estaré siempre presente para poder contribuir. Sí, porque realmente se necesitan personas que piensen, como decía hace un rato, bueno, que sepan organizarse y que piensen en el país y en en lo que realmente vendrían a ser sus funciones, ¿no? Yulín, ¿y tú vas a entrar en algún momento en política? Porque ya hemos hablado en otras oportunidades que bien que te gusta. No, la verdad es que, bueno, con las disculpas de caso de Guillermo acá presente, pero creo que hay muchos intereses en este momento ahí, hay mucho, el nivel de corrupción lamentablemente es muy alto. Por ahora lo que se ve es lo que hace un momento tú misma decías, o sea, es buenas intenciones, ¿no? Es una frase que comúnmente yo repito, ¿no? A veces digo, el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿por qué? Porque la gente llega a intentar querer hacer algo. Yo tengo la buena voluntad, digamos, pero lamentablemente, como ustedes sabrán, no se trata de buena voluntad, se trata de la capacidad que puedas tener, o sea, de lo que tú tienes para ofrecer, ¿no? O sea, si yo necesito, digamos, a una persona para que me haga un estudio de un lugar, de un espacio, no voy a poner a un abogado, o sea, tengo que poner a un psicólogo comunitario, tengo que buscar de repente un sociólogo, o sea, tengo que buscar a las personas que corresponden a la competencia que requiero, o sea, no es solamente hacer como sea, y ese es el problema del Estado en este momento, ¿no? Poner a personas que bueno, porque quieren estar o porque, bueno, tuvieron el de inscribirse, digamos, en una plancha, ¿no? Pero no resulta así, ¿no? Por ahora, la verdad es que sí, yo prefiero hacer desde mi esquina, ¿no? Como saben, ese tema de también muy abocado al tema de educación, siempre hablo con los papás acerca de esos temas, ¿no? Cultura y salud mental, ¿no? Así es. No sé, yo creo que en algún momento voy a verte por el otro lado, ahí voy a hacer algo dividente. Casi ya yendo. ¿Será cuando alguno de mis pacientes de repente postule quizá ahí? Porque ahí sí veré esperanza. El buen trabajo de buena modificación de conducta. Así es. Eso nos falta a muchos peruanos, definitivamente. Sí. Doctor Guillermo Molinari, ¿y qué se nos espera para este 2021 en la educación? Ya empezamos, como bien hemos tocado el tema hace un ratito, con las cosas nuevamente inciertas, ¿no? Que si hay presencial, que si no hay presencial. Es un poco Poncio Pilatos, ¿no? Que no sea el colegio decide tú si mandas a tu hijo o no, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Ante nuevamente situaciones inciertas? A ver, Jessica, frente a lo que se viene y frente a unas nuevas elecciones, yo, junto con algún equipo de trabajo,
Lo que estamos elaborando son algunas propuestas para ver quiénes las recogen y quiénes las aplican para el bienestar del país. Y esas propuestas van sobre 5 ejes bien diseñados. Uno tiene que ver con los aprendizajes. Y en los aprendizajes, los que vayan a postular tienen que mirar las trayectorias educativas, qué es lo que va a aprender el estudiante, los aspectos de cómo vamos a condicionar y los escenarios de aprendizaje, sean estos virtuales, sincrónicos, asincrónicos, sean semipresenciales o sean presenciales, en camino a la presencialidad. ¿Cómo capacitar a los maestros? Es el otro rubro, porque la clave de la transformación de la educación son los maestros. El tercer término tiene que ver todo con los entornos educativos. Ir preparando en este tiempo las escuelas para cuando se vaya dando la semipresencialidad o la presencialidad, sí estén en condiciones de recibir a los estudiantes. Es una buena época para aprovechar y por lo menos decir que podemos hacer las 2.803 escuelas que prometió el señor Alfaro y el señor Vizcarra, que nunca se construyeron ninguna, del Bicentenario. ¿No es cierto? Entonces podamos al menos lograr eso. Y lograrla que todos los estudiantes en los próximos 5 años pudieran tener su tablet. Si el año pasado hemos hecho el esfuerzo por comprar 1 millón, ¿por qué no podríamos, con este aumento del presupuesto en el sector de educación, comprar 1 millón más anualmente de tablets y así llegar a los 6,5 millones de estudiantes de la educación básica con su tablet? ¿Ah? Es posible. No es que no sea posible. También el tema de la gestión, ¿no? No es posible que el sector esté terminando con un déficit de ejecución en el sector, ¿no es cierto? Y en todos los niveles. Entonces esto no se debe dar. Y finalmente, el involucramiento. Hay que juntar al Estado, a la actividad privada, ¿sí? Y a la educación. Si juntamos esos 3 elementos y hacemos un involucramiento de ellos, vamos a obtener una mejor formación en la secundaria con escuelas técnicas. Hay que impulsar las escuelas técnicas, ¿no? Si pudiéramos tener unos 2.000 o 2.500 al término de los 5 años, va a ser fabuloso, porque le vamos a dar una gran oportunidad a los estudiantes que terminan la secundaria y procurar ir licenciando y mejorando la educación superior en el país. Eso es lo que nos va a generar. Y el último tema tiene que ver con la innovación y la investigación, para poder ir alimentando estos procesos. Esas 5 líneas son las que vamos a defender y las que vamos a impulsar para ver cuáles de los candidatos las asumen y se comprometen con ellas. De verdad me gustaría, no sé si esta semana que viene, que podamos conversar un poquito más sobre todo este proyecto que están, porque lo cierto es que gestión, ¿no, Yulín? Es lo que nos falta, o sea, aprender a trabajar en equipo, aparte de ser sinceros también, ¿no? Trabajar en equipo, escuchar a otras personas. Estamos hablando del rubro de educación y de salud mental, ¿no? Nos falta modificar ese tema, ¿no? El de saber qué hizo la otra persona y avanzar, seguir adelante, darle una leidita a lo que pasó, ¿no? Y gestionar las cosas que tenemos. Porque algo tenemos. Eso tenemos que trabajar. Una de las cosas que, claro, una de las cosas que hablábamos también antes era en qué parte se rompe, digamos, este hilo de la capacidad académica que yo tengo, ¿no? Y mi capacidad de persona, el valor, la ética, la moral que tengo, ¿no? Entonces, por eso decíamos, ¿no? Y por eso de repente, un tanto en broma y quizá un tanto en serio, decía, el día que alguno de mis pacientes pues llegue a algún tema parecido, pues creeré un poco más quizá, ¿no? ¿Por qué? Porque sabré que el valor, ¿no? Esa moral, digamos, ha sido formada desde abajo, ¿no? Y va a llegar a pesar, digamos, de las 300 hojas que pueda tener en su CV. O sea, significa que realmente puede hacer algo más, ¿no? Porque eso es justamente una competencia que debe tener toda persona, el trabajo en equipo, ¿no? La paciencia, tolerancia, ¿no? Relaciones interpersonales, ¿no? Pero a veces, cuando llegamos a un punto, pareciera que estamos también, y sobre otros y pisoteamos, ¿no? Y esto es una de las cosas, por ejemplo, que me gustaría también ver en tema de educación, ¿no? Quizás sí, se trate de capacitar a los profesores, pero, por ejemplo, yo hasta ahorita sigo en desacuerdo con que los chicos, por ejemplo, estudien hasta las 3:30 de la tarde y en algunos casos hasta las 4, ¿no? O sea, teniendo o pensando que cuanto más horas en el colegio,
van a salir con mayor nivel de coeficiente intelectual, ¿no? De mayor conocimiento. Y en realidad no se trata de las horas, se trata de lo que le puedas ofrecer al alumno, digamos, en ciertos momentos, ¿no? En ciertas horas, y teniendo además en cuenta algo que se ha perdido ahora en la educación, que es la parte física, ¿no? La parte física entendida como un modo prácticamente de relajo, de recreación, cuando sabemos, ¿no? Nosotros los especialistas sabemos que en realidad la parte física hace que los procesos neuronales corren con mayor velocidad y por lo tanto, ¿no? Mi capacidad, digamos, de recepción y de emisión de información sea mejor, sea más adecuada. Entonces, si tengo a niños, digamos, sentados, aburridos, que caminan así, digamos, ¿no? O que a los 5 años, que yo veo niños de 5 años que no pueden dar un volantín, ¿no? Niños de 6 años que cuando le dices lanza la pelota al aro, o sea, se les queda la mitad, ¿no? Entonces dicen, no, le falta fuerza en el brazo, hay que hacer ejercicios. No, no se trata de fuerza en brazos, se trata de habilidades también, ¿no? Partes de terapias físicas, parte de varias cosas que involucran en realidad en el sistema de salud mental, que no tiene solamente que ver con un tema emotivo, sino también parte física, y que no se ve en los colegios esto, ¿no? No se ve la diferencia que hay. Muy poco de lo que son trastornos. Lo que tú mencionabas respecto al chico, ¿no? De no enviarle una laptop, ¿no? Creer que si lo pongo a mi hijo en un colegio en donde voy a pagar, pues, 4.000 soles, va a ser mucho mejor que si lo pongo en un colegio en donde pago 300, ¿no? O sea, no tiene sentido pensar de esa forma, porque finalmente la presión estaría sobre mí como padre, ¿no? O sea, mi pensar sería, yo te estoy pagando tanto y por lo tanto tienes que traer mejores notas, ¿no? Y he conocido papás, miren, he conocido papás que hasta les dicen a sus hijos, si tú sigues trayendo esas notas, te voy a poner a este colegio de allá. Y sus hijos, no, papá, no quiero ir allá, no quiero, ¿no? Y terminan ya. Cortan, me van a cortar el programa. Bueno, primero quiero agradecerles por haber venido. Yulín, como siempre nos vamos a volver a ver. Doctor Molinari, me encantaría coordinar para que nos explique un poco, bueno, que nos explique más sobre la gestión que están haciendo. De hecho, algún día eso se tiene que ampliar para también ver los elementos emocionales que faltan mucho en el conocimiento de los trastornos, de las discapacidades, porque eso también va de la mano para tener una educación adecuada. O sea, me encantó tenerlos porque... Y creo que como resumen para todos los papás, los chicos van a aprender, ¿no? Los chicos van a aprender. Es una pena que hayamos estado en el sistema de ensayo y error. Bueno, ya hemos tenido el error, esperemos que este ensayo nos salga un poquito mejor, ¿no? Tenemos que tener autoridades, tenemos que respetarlas también, pero tenemos que tener también mucho criterio. El día de hoy, que es una situación tan incierta, nos queda mucho a los papás tener criterio, ¿no? Si los papás mismos no podemos sentarnos horas ante una computadora porque también nos vamos a aburrir, imagínense pues un niño, ¿no? Y que está con profesores que hacen todo lo que pueden, pero que no los formaron de una manera didáctica ni histriónica como para poder salir en televisión. O sea, hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta ahorita, que ya se terminó el año escolar y que hay muchas papás que no han tenido las notas que esperaban de sus hijos, ¿no? Gracias entonces a mis invitados, gracias a las personas que nos han escuchado y mucho cariño para los chicos, porque definitivamente con el cariño también mejora las ganas de estudiar. Hasta luego, chao, Yulín, lo veo dentro de un poco, doctor. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.